vamos a continuar con el tema de síndrome metabólico, que es la siguiente parte de los problemas de obesidad y adiposopatías. Bueno, primeramente, el síndrome metabólico, en realidad, de los primeros reportes fueron en 1920, donde Eskil, Klein y Gregorio Marañón por separado encontraron que había una estrecha relación clínica entre la presencia de hipertensión arterial, hiperglucemia e hiperuricemia, las cuales coexistían en el mismo paciente. Después de esa fecha hubo varios reportes, pero no fue hasta 1988 que Raven le denominó síndrome X y le denominó a este como un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, donde además de los mencionados agregó hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia con disminución de HDL. Posteriormente, con las diferentes clasificaciones, se agregó aumento de LDL y de PAI-1 y reducción de adiponectinas. Pero ¿cuál es la definición de síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones metabólicas constituidos por la obesidad de distribución central, disminución de las concentraciones del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, la elevación de la concentración de triglicéridos y el aumento de la presión arterial y hiperglucemia. Entonces, ha habido varias organizaciones que han tratado de definir el síndrome metabólico de tal forma que nosotros tengamos criterios clínicos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Como habremos visto en el tema de obesidad, no es más que un aumento la obesidad no es vista nada más como un aumento del tejido graso, sino que este es un órgano endocrino que está produciendo una gran cantidad de cosas que van a promover resistencia a la insulina y daño endotelial. Entonces, para saber si una persona tiene síndrome metabólico, se han diseñado diferentes estrategias. Una de ellas es el dado por el ATP3, el panel de expertos de los programas del adulto en educación del colesterol nacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Federación Internacional de la Diabetes. Y ellos dan diferentes rubros. Uno de ellos es la presencia de triglicéridos mayor de 150 miligramos sobre decilitro, lo cual todos están de acuerdo que este es un parámetro importante para un componente del síndrome metabólico. Ahorita vamos a ver por qué. Una disminución de HDL, el cual debe de ser menor de 40 en varones y menor de 50 en mujeres para tener otro criterio. Todos están de acuerdo que deben de tener una disminución de HDL. Presión arterial mayor a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Todos incluyen el aumento de la presión arterial. La resistencia a la insulina únicamente es considerada por la Organización Mundial de la Salud. La glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro lo incluye la ATP3, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Federación Internacional de Diabetes. Glucosa postprandial con una carga de glucosa a las 2 horas mayor a 140, solo la Asociación Americana de Endocrinólogos. Obesidad abdominal, la ATP3 y la Federación Internacional de la Diabetes. Un índice de masa corporal por arriba de 30, la OMS y la Asociación Americana de Endocrinólogos. Y la presencia de microalbuminuria, la OMS. Para que tú puedas diagnosticar síndrome metabólico, si utilizas la clasificación de la ATP3, que es la que yo te recomiendo que hagas, ahorita te voy a decir por qué, son 3 criterios clínicos más la presencia de resistencia a la insulina que tú puedes diagnosticar si ves, por ejemplo, acantosis nigricans, que indirectamente te está diciendo que ese paciente tiene hiperinsulinemia y que por lo tanto tiene resistencia a la insulina. La OMS te dice más de 2, ya lo puedes catalogar como síndrome metabólico. No estoy de acuerdo. Habrá otras enfermedades que no caigan en síndrome metabólico únicamente por la presencia de 2. La Asociación Americana de Endocrinólogos te lo deja a tu criterio clínico. Y la Federación Internacional de la Diabetes te dice que si tiene obesidad abdominal más uno de estos, ya es síndrome metabólico. Sin embargo, en el 2009 se reunieron representantes de la Federación Internacional de la Diabetes, de la Asociación Americana del Corazón y el Instituto de Sangre, Pulmón y del Corazón de Estados Unidos
también los expertos en las guías del ATP3 para resolver las diferencias entre las definiciones de síndrome metabólico y de esta manera unificar criterios. Y esta unificación se encuentra publicada como Harmonizing the Metabolic Syndrome en la revista Circulation, donde se consideró el perímetro abdominal como un componente adicional del síndrome metabólico sin considerarse prioritario para establecer el diagnóstico. Y entonces tenemos la nueva, que es esta, pero también han originado otros, como por ejemplo el de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y sacó nuevamente la Federación Internacional de Diabetes su criterio. La unificación te decía, debemos de tener obesidad abdominal, todos están de acuerdo. Sin embargo, en la nueva clasificación te decía, en hombres mayor de 102, para hispanos más de 94 y más de 88 en mujeres. Sin embargo, la Federación Internacional de la Diabetes fue más estricta y dijo arriba de 90 centímetros en hombre y mayor de 80 centímetros en mujeres para toda Latinoamérica ya es considerado como obesidad abdominal, ¿de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo con este parámetro de la Federación Internacional de la Diabetes. Sin embargo, en la clínica todos van a estar por arriba de 80. Todos. La asociación, la de Latinoamérica, te dice mayor de 94 y mayor de 88 en mujeres. Triglicéridos altos, todos están de acuerdo y todos te dicen más de 150 miligramos sobre decilitro. O que estén en tratamiento con algún hipolipemiante, es decir, si el paciente no presenta triglicéridos elevados, pero en la historia clínica encuentras que está tomando algún fibrato, besafibrato por ejemplo, entonces ya lo tomas como positivo. HDL bajo, menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, ese es para todos están de acuerdo con eso. Presión arterial, mayor de 130-85 o en tratamiento con un antihipertensivo ya es considerado otro punto, independientemente del tratamiento con el que estén. Alteración en la regulación de la glucosa, todos están de acuerdo con que debe de haber una alteración mayor de 100 miligramos sobre decilitro o que tengan un tratamiento para la glucemia elevada, como por ejemplo el uso de insulinas. Para el diagnóstico, según la Federación Internacional de la Diabetes, debe de tener obesidad abdominal más 2 de los 4 restantes o todos. ATP3 te dice 3 de 5. Y la Asociación Americana de Diabetes es obesidad abdominal más 2 de 3. Yo utilizo en la clínica el ATP3, pero hago una modificación donde el perímetro de la cintura lo tomo de la Federación Internacional de la Diabetes. ¿Por qué tomo el del ATP3? Porque puedes hacer el diagnóstico en la clínica sin pedir laboratorios. O sea, en ese momento tú puedes saber. Te voy a decir por qué. Te llega un paciente y en la inspección tú ves que tiene obesidad. Entonces no ocupas el índice de masa corporal, no ocupas ahorita con estos parámetros pesarlo ni medirlo. Tú lo ves por inspección y dices, este paciente tiene obesidad. Sacas tu cinta métrica especial para circunferencia abdominal y entonces ves que ese paciente tiene 110 de cintura, ya tiene un parámetro. Ok, entonces le tomas la presión arterial y resulta que tiene más de 130-85, ya tenemos 2 parámetros y en el consultorio tú siempre debes de tener un glucómetro, el cual es muy barato, las tiras reactivas te salen a 2 pesos. Le tomas la glucosa y tú puedes tomar un criterio, o si el paciente está en ayuno, más de 100, o si el paciente no está en ayuno y te sale por arriba de 200, tú lo puedes considerar como otro criterio. Sin embargo, bueno, este va a ser relativo que el paciente esté o no esté en ayuno. Lo vamos a poder tomar como positivo. Ya tenemos 3. Con 3 ya podemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico en la consulta, únicamente tomándole la presión, tomándole la cintura el perímetro abdominal y tomándole una glucosa en el consultorio. En el caso de que tengas una alta sospecha pero no cumplas esos 3 requisitos, le mandarás a hacer bioquímicos. Ya te hablé cuáles son los bioquímicos debemos de pedirles, pero le vas a pedir un perfil de lípidos pidiendo triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL. ¿De acuerdo? Y con esos entonces y glucosa en ayuno. Entonces con eso tú puedes hacer ya el diagnóstico completo de síndrome metabólico.
Es barato, es sencillo y este es el que yo prefiero utilizar. Okay. La encuesta nacional de la salud en el 2018 reportó una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 de 10.3, de hipertensión arterial sistémica de 18.4 y de síndrome metabólico de 19.5. Desde mi punto de vista creo que están muy bajas los porcentajes, tomando en cuenta que ellos mismos dijeron que entre el 70 y el 76%, depende de hombre o mujer, presentan sobrepeso y obesidad. Y como ustedes saben, la presencia de obesidad abdominal es el que desencadena todos estos fenómenos. Por eso se me hace muy raro que de ese 76 solo el 20% presente síndrome metabólico. Ahora, hay un concepto de obeso sano que ya hablaré después. En el obeso sano, entonces, para dar una explicación muy rápida, es el paciente que tiene obesidad, pero que no tiene todo el perfil inflamatorio y que no tiene síndrome metabólico. Pero es raro y evoluciona finalmente a una obesidad patológica, pero ya hablaremos en otra clase de eso. Entonces, ¿cuáles son los componentes del síndrome metabólico ya visto desde un punto molecular? Obesidad abdominal, dislipidemia heterogénica, aumento de la presión arterial, resistencia a la insulina y o intolerancia a la glucosa. Ahora, bueno, la obesidad abdominal ya vimos que puede ser por perímetro de cintura, pero también habíamos dicho que podemos hacerlo por índice de masa corporal. Entonces, de las dos maneras es válida. En el caso de que tú no tengas una cinta especial para perímetro de cintura, puedes basarte en el índice de masa corporal, lo pesas, lo mides, sale arriba de 30, la probabilidad de que tenga obesidad abdominal, además lo ves por clínica, o sea, lo ves por inspección, ves si tiene más de 80 o no. Ok, dislipidemia heterogénica. Esta es considerada el concepto de dislipidemia heterogénica con un incremento de triglicéridos por arriba de 150, una baja concentración de colesterol HDL menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres y un incremento del colesterol LDL y VLDL. Estos no están dentro de los criterios clínicos, pero posteriormente se van a agregar porque estos son los importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahorita te voy a decir por qué. Y las concentraciones de LDL van a variar. Ahí eso lo dicta la Asociación Americana la AHA, Asociación Americana del Corazón. Y dependiendo si tienes antecedentes de infarto agudo del miocardio, te va a decir menos de 70, menos de 100, menos de 130. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos diabetes mellitus tipo 2. La hipertensión arterial, tenemos varios mecanismos implicados en la génesis de la hipertensión, como una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo cual permite un aumento del intercambio de sodio y protones en la bomba sodio-protones, aumento de la recepción tubular de sodio, hipertrofia del músculo liso vascular por un efecto de la insulina. Ustedes recordarán que la insulina activa la vía de las MAP-cinasas y activa vías de crecimiento y proliferación, y una disfunción endotelial. Este es un punto muy importante en la génesis de hipertensión arterial y aterosclerosis, y se fusiona con la dislipidemia heterogénica más una disfunción endotelial. Vamos a ver ahorita cómo son los ocasionantes de la aterosclerosis. Y finalmente la resistencia a la insulina, donde en estados iniciales tenemos una tolerancia a la glucosa, pero tenemos hiperinsulinemia. Es decir, yo tengo un paciente que me llega, tiene obesidad, tiene aumento de triglicéridos, tiene aumento de colesterol LDL, baja HDL, pero le tomo la glucosa en ayuno y sale en 90. Y tú dices, ¿cómo es posible que ese paciente que tiene todos los componentes de síndrome metabólico tolere muy bien y en ayuno tenga 90? Es porque tiene una hiperinsulinemia, donde el páncreas, al detectar que hay un aumento de la glucosa dada por resistencia a la insulina periférica, aumenta la producción de insulina de las beta pancreáticas, que finalmente esta sobreproducción de insulina va a terminar por agotar las reservas de las masa celular de beta. Pero ese es también otro tema que vamos a ver en diabetes. Ahorita no voy a tocar a la beta, pero saber que hay una hiperinsulinemia que está compensando que ese paciente tenga los niveles de glucosa en ayuno normales. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Por varias formas. Uno de ellos es con una prueba de tolerancia a la glucosa, donde le damos una carga de 75 gramos de dextrosa y entonces vamos a retar al cuerpo a ver si sí es cierto que con 75 gramos tú puedes tolerar la glucosa, y si te sale por arriba de 200,
aunque en ayuno tú tenías glucosas normales, quiere decir que cuando nosotros retamos a ese organismo con 75 gramos de dextrosa, no pudo tolerar los niveles de glucosa, y eso le denominamos intolerancia a los carbohidratos, que ya cambió la definición. Cuando lo veamos en diabetes, vamos a ver que si tiene mayor de 200 con esta prueba es diabetes mellitus tipo 2. Si tiene entre 140 y 199, antes se le llamaba intolerancia a los carbohidratos, ahora le denominamos prediabetes. Pero es por eso que vas a encontrar en estados iniciales los niveles de glucosa normales, pero con un exceso de insulina. Ahora, podemos ver si este paciente tiene resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Un criterio clínico rápido que tú puedes ver es acantosis nigricans. ¿Qué es acantosis nigricans? El oscurecimiento del cuello. Lo vamos a ver cuando veamos etiopatología de la diabetes. Se los adelanto un poquito. Hay unos receptores en la piel, en la epidermis, en los queratinocitos y fibroblastos, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Es un factor de crecimiento. Y tiene su ligando. El ligando es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, cuando tenemos hiperinsulinemia, el exceso de esta hormona compite con el receptor y entonces se une al receptor y estimula vías de proliferación. Al estimular las vías de proliferación empiezan a crecer los queratinocitos y fibroblastos, haciendo un obscurecimiento de la piel, y esto es dado por exceso de insulina. Entonces, si un paciente tiene acantosis nigricans, que normalmente lo vas a ver en la región posterior del cuello, con la presencia de acrocordones, que son unas, la gente lo llama como verrugas en el cuello, que son crecimientos, es hiperinsulinemia, y por lo tanto el paciente tiene resistencia a la insulina. Ya no le pidas insulina. Con eso es suficiente para tú saber que ese paciente tiene resistencia a la insulina, aunque sus niveles de glucosa estén normales, y no debes de caer en la tentación de utilizar insulina en este tipo de pacientes. Ya lo vamos a ver en diabetes tipo 2. Sin embargo, el gol estándar para diagnosticar resistencia a la insulina es el CLAM o pinza euglucémica hiperinsulinémica. Este es el gol estándar, no se usa en la clínica. Consiste en inyectar por vía intravenosa una dosis de insulina fija y una infusión de glucosa suficiente para lograr mantener los niveles normales durante toda la prueba. Es decir, si yo le pongo 10 unidades de insulina, esa debe tener la capacidad de tolerar 75 gramos de dextrosa y mantener los niveles de glucosa normales. Si tienes resistencia a la insulina, te va a dar entonces una hiperglucemia, pero corres el riesgo también de tener hipoglucemias. Entonces es una prueba que no se realiza en la clínica, es el gol estándar. Lo más accesible en México es pedir una insulina en ayunas o 2 horas después de una carga de glucosa, y cuando se hicieron los criterios de determinación de resistencia a la insulina en México, un percentil de 75 salió a 22.5. Entonces, si te sale el paciente con más de 22.5 microunidades de insulina por mililitro, tú puedes considerarlo como resistencia a la insulina. Sin embargo, hay varias calculadoras de resistencia a la insulina, que es el HOMA, Hemostatic Model Assessment, y tenemos el HOMA-IR, el cual consiste en la medición de la resistencia a la insulina, y el HOMA-Beta, el cual te mide el porcentaje de células beta de tu masa celular que son funcionales. Nosotros utilizamos miligramos sobre decilitro. En el HOMA-IR es la glucosa en miligramos sobre decilitro por la insulina en ayuno sobre 405. Y si te sale más de 2, el punto de corte, el paciente tiene resistencia a la insulina. Hay unos que te dicen que 2.5. En México hay varios artículos y nadie se pone de acuerdo. En el HOMA-Beta es 360 por insulina sobre glucosa menos 63. Aquí déjame quitarle esto. Menos 63. Ok, en la fisiopatología del síndrome metabólico, normalmente cuando tenemos una función normal de la insulina, lo que hace en el metabolismo de carbohidratos, ya habíamos visto, es disminuir la producción de glucosa hepática porque bloquea la gluconeogénesis, hace un aumento de la utilización de glucosa porque la insulina, a través de su vía de señalización, permite que el GLUT4 se transloque a la membrana plasmática. Entonces hay un aumento en la toma de glucosa por las células musculares y adipocitos. Hay un aumento de la glucogenogénesis. En los lípidos hay una disminución de la lipólisis, hay una disminución de los ácidos grasos libres y el glicerol. Hay un aumento de la lipogénesis, aumento de moléculas de HDL y una disminución de triglicéridos circulantes.
En las proteínas hay un aumento en la toma de aminoácidos porque está bloqueada la gluconeogénesis y hay un aumento en la síntesis de proteínas, y en las purinas hay un aumento en el aclaramiento del ácido úrico y una disminución en su formación. Por eso antes se tomaba como la presencia de hiperuricemia como un criterio para síndrome X. Hay varios artículos que te dicen que la presencia de hiperuricemia es un mal pronóstico en el paciente con síndrome metabólico, pero hasta la fecha no se ha tomado. En un estado de resistencia a la insulina, entonces tendremos hiperglucemia, hiperinsulinemia, aumento de la lipólisis, aumento de los ácidos grasos libres circulantes y glicerol, aumento de los triglicéridos hepáticos y de la síntesis de apoproteínas, sobre todo las B, hipertrigliceridemia, disminución del HDL, aumento de las moléculas de baja densidad LDL, y aquí faltaría VLDL. En las proteínas, aumento del catabolismo de proteínas y disminución de su síntesis e hiperuricemia. Entonces, todos estos entonces son los componentes del síndrome metabólico. Entonces, ustedes ya vimos más o menos los efectos biológicos de la insulina, pero hay desde el 2000 que se empezaron a estudiar nuevas acciones biológicas de la insulina. Y la insulina es buena, cuando funciona el sistema es una hormona buena. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de óxido nítrico y el aumento de la expresión de la sintetasa de óxido nítrico endotelial, lo cual permite la vasodilatación del endotelio vascular. Tiene un efecto protector cardíaco porque ustedes vieron que la vía de señalización es antiapoptótica y tiene efectos vasculares. La insulina es antioxidante y lo que hace es disminuir la generación de especies reactivas de oxígeno. Es antiinflamatoria porque inhibe a la vía de señalización de NF-κB al aumentar la expresión del inhibidor IKB. Hay una disminución de la proteína quimiotáctica de monocitos, una disminución de proteínas de adhesión como ICAM1 y disminución de CRP. Tiene efecto antitrombótico, disminución del factor tisular, y también es profibronolítico porque disminuye la presencia de PAI-1, del inhibidor de plasminógeno. Y tiene efecto antiaterosclerótico con disminución de APOS, sobre todo B. Tiene efecto antiapoptótico y tiene una inhibición de las plaquetas al aumentar la producción de óxido nítrico en las plaquetas y un aumento del AMP cíclico. Entonces, la insulina, cuando funciona muy bien, tiene efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, profibrinolíticos, antiateroscleróticos, antiapoptóticos, cardioprotectores, antioxidantes y de vasodilatación. Sin embargo, cuando falla la insulina y hay resistencia a la insulina, vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener entonces un estado crónico proinflamatorio con una activación de la vía de NF-κB, disminución del inhibidor, aumento de proteínas inflamatorias como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1 beta, aumento de la generación de especies reactivas de oxígeno que te va a llevar a un estrés oxidativo con un aumento en la superóxido mitocondrial y de la oxidasa de NADPH, además de que presencia de estrés oxidativo y de especies reactivas de oxígeno circulantes te van a oxidar los lípidos. Ahorita vamos a ver eso. Hay un estado de hiperagravabilidad de las plaquetas con una disminución del óxido nítrico y de PGI-2. Hay una vasoconstricción y una respuesta reactiva vascular con una disminución de la reserva vascular, con una disminución de la viabilidad del óxido nítrico, lo cual permite que haya una disfunción del endotelio y generación de hipertensión arterial posterior. Hay una disminución de la cardioprotección, hay mayor probabilidad de infartos, tenemos un estado proapoptótico, tenemos un estado aterosclerótico y antifibrinolítico y protrombótico. Entonces, como ustedes ven, todo esto va a impactar entonces sobre los vasos sanguíneos en un estado inflamatorio.
También se ha observado que el aumento en la ingesta calórica que te lleva a obesidad, entonces vamos a tener inflamación y estrés oxidativo por el aumento de todas esas proteínas protrombóticas e inflamatorias. Y acuérdense que cuando tenemos activación de la vía de TNF-alfa, se activaban vías de señalización como la de JNK o la de SOX3 que te fosforilaban el sustrato del receptor de la insulina, el IRC1, permitiendo que esta célula tenga resistencia a la insulina o bloqueo de la transducción de la señalización de la insulina, lo cual te va a llevar a resistencia a la insulina y por lo tanto, al no tener insulina, no hay quien bloquee la vía de lipólisis. Ustedes vieron en la unidad número 2 que estas vías son controladas, o lipólisis o lipogénesis, pero no ambas. Y era controlada por las hormonas contrarreguladoras o la insulina. Y al tener resistencia a la insulina, entonces tenemos lipólisis constante con liberación de ácidos grasos a la circulación. Y estos ácidos grasos a la circulación son tomados por el hígado y el hígado los vuelve a reesterificar en triglicéridos y entonces desarrollamos hígado graso, no alcohólico, cirrosis, cáncer, etcétera, dada por la obesidad y la resistencia a la insulina. En realidad, aquí la resistencia a la insulina es el ocasionante de todos los acontecimientos. Entonces, al tener exceso de triglicéridos, estos triglicéridos van a permitir que el hígado los deposite en ApoB y de VLDLs. Entonces, las proteínas transferasas de colesterol CEPTP lo que hacen es transferir el colesterol de las moléculas de HDL hacia las moléculas de VLDL, las de los triglicéridos del hígado a través de las moléculas de LDL y VLDL hacen un intercambio, entonces aumentando las concentraciones de lipoproteínas de muy baja densidad y de alta densidad, pero disminuyendo las de HDL. Por eso uno de los componentes del síndrome metabólico es disminución de HDL y aumento de LDL y VLDL, que estos todavía no están en los criterios. Y entonces estas lipoproteínas van a ir a la circulación y estas moléculas son pequeñas que pueden atravesar el endotelio. Y entonces estas moléculas de LDL, que son pequeñitas, pueden atravesar el endotelio y al tener una activación del endotelio con una disminución de la presencia o un aumento de la presencia de especies reactivas de oxígeno por un estado de estrés oxidativo, oxidan a las moléculas de LDL. La presencia de LDL oxidado va a reclutar a los monocitos que van a internalizarse al endotelio y estos se van a diferenciar a macrófago. Los macrófagos, al estar en un estado inflamatorio dada por la resistencia a la insulina, van a permitir que se polaricen a macrófagos M1 y ustedes vieron también que TNF-alfa aumenta los receptores de Scavenger. Y cuando aumenta la expresión de los receptores Scavenger, resulta que estos receptores son los que detectan el LDL oxidado y lo fagocitan. Esta fagocitosis del macrófago no los puede fagocitar y se quedan como vesículas dentro de la célula del macrófago con alta cantidad de bastantes vesículas de LDL oxidado, a los cuales se denominan a estas células espumosas. Estas células espumosas empiezan a secretar una gran cantidad de proteínas inflamatorias que van a reclutar a su vez a más monocitos y a más leucocitos y van a activar a las células musculares para la proliferación de estas células musculares, generando entonces una placa de ateroma. Vamos a ver varias imágenes porque no hay ninguna que tenga todo completo. Entonces aquí tenemos una célula endotelial que tiene disfunción endotelial dada por resistencia a la insulina, disminución de las aniponectinas, aumento de TNF-alfa, lo cual va a llevar a una disminución de la producción de óxido nítrico y el LDL que está circulando se va a internalizar y este LDL se va a oxidar. Entonces tenemos una adhesión endotelial donde también vimos
que una vez que está activado el endotelio en presencia de TNF-alfa y resistencia a la insulina, va a expresar moléculas de adhesión como ICAM, IBCAM y selectinas. Entonces, cuando un endotelio presenta estas moléculas en superficie, se dice que este endotelio está activado, y estas moléculas son muy importantes para el reclutamiento de monocitos. Estos monocitos, cuando se internan, se polarizan a macrófagos M1 que van a tratar de fagocitar por sus receptores scavenger al LDL oxidado, generando entonces las células espumosas. Las células espumosas generan grandes cantidades de proteínas inflamatorias que van a reclutar a las células otras inflamatorias como células TCD4, que a su vez también van a empezar a producir muchas metaloproteasas y va a tener expresión, va a haber estimulación de la apoptosis por expresión de fosfatidilcerina en la membrana externa de la membrana plasmática, y estas metaloproteasas van a hacer un remodelado de las fibras de colágeno que se encuentran por debajo del endotelio en la íntima, las cuales van a estimular la proliferación de células musculares lisas para tratar de encapsular a todas las células que eran las células espumosas, que estaban altas en lípidos, que secretan grandes cantidades de proteínas inflamatorias. A su vez, van a permitir la expresión de integrinas A beta B3 y van a promover la angiogénesis de esta placa de ateroma, ahora sí que ya se formó aquí, donde podemos tener centros necróticos porque hay hipoxia tisular y la hipoxia genera vías de angiogénesis, aumentando entonces la presencia del factor tisular de fibrina, que finalmente podemos generar dos tipos de placa, una placa estable y una placa inestable. Una placa estable sería como esta, con una gran cantidad de el core del ateroma, y la probabilidad de que se rompa es baja. Sin embargo, disminuyes el lumen y la capacidad contráctil de este trombo. Entonces, lo que se puede generar aquí es una vasoconstricción constante, un endurecimiento de las arterias, o podemos tener una placa débil en el cual esta placa se puede romper y exponer entonces todas las células inflamatorias, todos los macrófagos, todos los factores tisulares, y entonces se exponen, y aunado a que el estado de resistencia a la insulina tiene estados protrombóticos y antifibrinolíticos, la ruptura y exponer a esta placa de ateroma va a permitir que se forme un trombo. Este trombo pueden hacer microtrombos o trombos grandes, y estos pueden viajar a la circulación y podemos generar infarto agudo del miocardio, porque estos trombos pueden tapar arterias cardíacas o del sistema nervioso central, generando evento cerebrovascular, o de las mesentéricas, generando trombosis mesentérica, etc. Entonces, esos trombos pueden viajar a todos lados. Bueno, entonces, como podemos ver, el síndrome metabólico, en realidad tenemos factores de riesgo que te van a llevar al síndrome metabólico, que todo empieza con obesidad, y el tejido adiposo visto como un tejido endocrino, a través de todas las proteínas que ya vimos, te genera aumento de los triglicéridos, inflamación, disminución del HDL, aumento del estrés oxidativo, no sé cómo se traduzca eso, aumento de la grasa abdominal, estados protrombóticos, aumento de la glucosa sérica, resistencia a la insulina, hipertensión, que a su vez entonces te lleva a el desarrollo de todas las enfermedades que ya hemos visto, como diabetes mellitus tipo 2, aquí debe de decir 2, tiene un error, enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias, evento cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, etc. Es por eso que el síndrome metabólico se considera como un estado de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como la que vamos a ver a continuación, que va a ser diabetes mellitus tipo 2.